¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la entrevista CDMX. El día de hoy tenemos a una gran invitada aquí en Capital CDMX, en la entrevista CDMX, una mujer periodista que se ha convertido en la polémica, está dentro de la conversación pública hoy en día desde hace, creo ya, más de un mes, ya no lo platicará ella, pero desde que anunció su polémico libro El Rey del Cash, generó mucha controversia, discusión pública, comentarios buenos, comentarios negativos, pero para eso es esta entrevista, para platicar con ella, para que la conozcan, para que nos exponga un poco más de su obra, algunas dudas, qué está pasando y también que nos cuente un poco de cuál era su intención, qué hay detrás del libro. Y para ello, pues les presento a Elena Chávez, además de colega, compañera de Alma Mater porque es de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y bueno, la hemos conocido mucho en la Ciudad de México. Elena Chávez, hay que decirlo, no solo es periodista y también se ha dedicado a la administración pública, sino ella fue constituyente de la Ciudad de México, de ese gran pacto social que se dio por primera vez para refundar o fundar nuevamente a la Ciudad de México. Después de 200 años se logró eso y ella fue una de las constituyentes, por eso tiene también una relevancia dentro de la historia política de la Ciudad de México, no solo como periodista, que eso es importante que lo entienda quienes nos ven, y escribe esta obra tan polémica, El Rey del Cash, pero también se dedica en su activismo político a la defensa tan noble de los animales y de hecho ella fue autora de que en la Constitución de la Ciudad de México se plasmara que los animales son seres sintientes y que por lo tanto deben de ser protegidos. Es un tema también polémico, ¿no? Que hay quien dice que los animales no tendrían por qué tener derechos, pero ella fue una de las autoras y quien logró esa lucha con su trabajo. Eso es un poco para que tengan el contexto de quién es Elena Chávez y no solo con el ruido que se ha dejado correr en las redes sociales para quizá en muchas ocasiones querer denostar su trabajo. Bienvenida, Elena. ¿Cómo estás? Hola Luis, muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí contigo, platicar de este libro, como dices tú, polémico. Qué mejor que hacerlo con un colega y un gran entrevistador como eres tú. Ay, muchas gracias. Muy reconocido con tus palabras. ¿Sabes qué te quería preguntar desde un inicio? He visto que te han hecho múltiples entrevistas, pero me imagino, no sé si ya te lo preguntaron o no, pero te quería preguntar, ¿a quién se le ocurrió el nombre? El Rey del Cash, porque fíjate, quería saber, es importante saber si es tuyo o si también incluyó parte del marketing, ¿no? De las editoriales o siempre el corrector de estilo cuando revisa la obra dice, a ver, pero ¿a quién se le ocurrió? ¿Se te ocurrió a ti y por Ah, qué? O sea, que me parece fantástico el título. fíjate que Luis, bueno, la ventaja que tenemos quienes hemos trabajado como reporteros en prensa escrita es que cuando hacemos o hacíamos en mis tiempos, bueno, tú eres muy joven, pero en mis tiempos hacíamos nuestras notas y nosotros teníamos que ponerle la cabeza a nuestras notas, el balazo, o sea, todas estas cuestiones que ya sabes que lo que lleva la nota, pues nos correspondía. Entonces, pues aprendes a hacer esa famosa cabeza. Y yo desde que tuve la idea de hacer el libro, pues a mi mente vino a ver, se trataba de efectivo, de cash, dije, no, bueno, pues no puedo decir que es el príncipe porque pues es menor, mejor le pongo el rey. Y entonces quedó como el rey del cash. Cuando yo se la presenté a la editorial, ya llevaba el título, les gustó el título y así se quedó, así como está en el libro. Fantástico, porque además creo que la figura del rey en un gobierno que se ha distinguido por casi tener esta facultad monárquica, ¿no? Creo que es muy atinado y bueno, eso veo que también muchos lo han querido utilizar como un término de propaganda, ¿no? Y ahí está, creo que también gran parte de la discusión de quienes dicen que no es un texto periodístico, quienes dicen que es propagandístico, que nada más estás buscando denostar
a un grupo político, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su equipo más cercano, porque además te concentras en el libro como que en personajes específicos del círculo cercano del presidente, y ahí viene como que ya toda esta polémica. Pero primero, antes de hacerte la pregunta y darte mi opinión de eso y luego ya preguntarte otros temas, me gustaría preguntarte si no hubo censura en un principio por parte de la editorial, si lo aceptó, porque bueno, también es un tema polémico. ¿Quién se atreve? Sabemos incluso en la historia de México que son pocas las editoriales que tienen el valor, y también eso es creo que un requisito importante. Muchos cuando quieren desacreditar tu trabajo, hablan nada más como de tu relación sentimental con César Yáñez, ¿no? Pero todos sabemos que publicar un libro bajo una editorial debe de cumplir con un rigor, por una revisión técnica, no es algo así como que de la noche a la mañana se inventa y se lleva y que cualquiera lo recoge y lo saca a la venta. Ahorita me imagino que ya habrá muchas editoriales que estén interesadas en decir, oye, haz la segunda edición y yo te la llevo, pero ¿qué pasó? ¿Sí fue fácil encontrar editorial? Fíjate que la editorial siempre tuvo mucha apertura. La verdad es que cuando yo les platiqué de qué se trataba, que era un libro testimonial, o sea, no nada de investigación ni de todo esto que han hablado, Liz, sino un testimonio de alguien que vivió con ellos o estuvo cerca de ellos o que pues eh, estuvo en esa etapa de la izquierda mexicana que pues es histórica, tú lo sabes también, ¿no? Les interesó mucho, me dijeron que sí, les gustó el título, me puse a escribirlo. Bueno, pues cuando tienes en las manos una historia de tu vida, un testimonio, pues fue muy fácil para mí hacerlo. Me tardé, no me lo vas a creer, pero en escribirlo me tardé 2 meses y medio. Wow, Entonces, pues, tienes la película ahí, Luis, ¿no? Y nada más es soltar y ir contando, ir narrando, pues lo que yo había vivido, lo que yo había visto, lo que obviamente, pues también, pues en pláticas, en cuestiones de que también preguntas, ¿no? Porque bueno, pues está tu instinto reporteril siempre ahí eh, saliendo. Pues fue así como yo pude escribir este libro. La editorial jamás hizo ninguna censura, al contrario, yo también reconozco su valentía, porque como bien dices, pues atreverse a editar un libro que habla del presidente de la República, de cualquier presidente, no hablemos de nosotros, ¿no? Nuestro presidente, pues sí implica riesgos, ¿no? Y ellos, no, o sea, me han arropado muy bien, o sea, he sentido en estos días desde que fue el lanzamiento el 10 de octubre, que se lanzó ya de manera definitiva, ha habido un acompañamiento en todo momento conmigo. Me han hecho, es que fue una infinidad de personas las que han querido entrevistas y todo esto por lo polémico del libro, que te confieso que en un principio la expectativa que nosotros teníamos, tanto la editorial como tu servidora, era de que pues iba a generar, eh, pues ¿cómo te diré? Pues vaya la redundancia, pues esta expectativa, ¿no? Porque es el presidente, pero sobrepasó, Luis, o sea, sobrepasó todo lo que nosotros pensábamos, precisamente yo creo, porque les resultó muy incómodo, les resultó un testimonio que no esperaban, porque además lo mantuvimos en la secrecía, muy cuidado de que nadie se enterara de que este libro yo lo estaba escribiendo, de que se iba a publicar en Penguin. eh, y pues pasaron los meses hasta que ya por fin vio la luz, ¿no? Y cuando lo sale, que además fue sorpresivamente, incluso para mí, déjame decirte, porque Amazon se adelanta y da a conocer la portada en preventa.
y ni siquiera sabíamos que Amazon iba a hacer eso, pero pues las empresas que se encargan de todo esto de ventas, pues siempre quieren ganarles a las otras y es un relajo. Y fue así como ellos, o sea, el gobierno federal se enteró de la existencia del rey del cash. Y bueno, pues a partir de ahí he estado en el ojo del huracán, como bien dices, en un torbellino en el que no estaba acostumbrada, a pesar de también haber vivido una experiencia en la constituyente, pero nada comparable con lo que estoy viviendo ahora, Luis. Eh, Antes de que me cuentes por qué, te quería preguntar cómo fue que pensaste en el prólogo de Anabel Hernández o por qué Anabel Hernández, que es una periodista que también ha escrito de presidentes de la República, ¿no? De otros presidentes de la República, con temas de crimen organizado, altos funcionarios. ¿Por qué ella? Bueno, Ana y yo somos amigas desde hace muchísimos años. Nos conocimos exactamente cuando ella sacó lo del tema de las toallas de Marta Sagún, ¿te acuerdas de eso? Gate, claro, que le costó irse de Milenio y a partir de ahí creo que ya empezó esta historia de Exacto. hacer libros más bien para evitar, creo que los libros se han vuelto como en una buena oportunidad para evitar la censura. Pues es que aquí en los libros sí no hay censura, Luis. Y realmente escribir en un medio, yo estuve haciéndolo y bueno, pues preferían que escribiera de mis perritos a escribir de la coyuntura, ¿no? De lo que estamos viviendo en este país. Entonces, pues buscamos los periodistas, tú lo sabes, que buscamos los medios para poder hablar sin que exista esa censura, ¿no? Y el libro se ha convertido en eso. Realmente aquí no hay nadie te dice, oye, no pongas esta palabra porque suena mal o porque no hay que decirla o porque le va a molestar. No, es la libertad absoluta, Luis, eso te lo puedo decir. Y Anabel, bueno, pues Anabel, te digo, es mi amiga de hace muchísimos años. Yo la considero, pues, de las mujeres más valientes que tiene el país, porque pues ella ha revelado casos muy fuertes sobre el crimen organizado, narcotráfico, y bueno, ya sabes, que salió del país precisamente por estos temas, ¿no? Con amenazas, y se fue y nos perdimos un tiempo y luego nos volvimos a reencontrar. Yo le platiqué pues de lo que me había pasado, de mi testimonio, de cómo había sido mi vida durante este tiempo que nos dejamos de ver y le dije, oye, pues tengo un testimonio, a mí me gustaría escribirlo y ella me dijo, que en la vida tenía uno que caminar sin miedo y, y que si yo tenía un testimonio que podía servir a la sociedad, pues estaba en mis manos y en mi decisión personal. Y yo le pregunté si me haría el favor de hacerme el prólogo y me dijo de inmediato que sí. Me dijo, claro, cuenta conmigo, amiga. Y pues qué mejor, o sea, que Anabel Hernández, que ha sido testigo de muchas cosas de abusos de poder. Y estoy súper agradecida de que su firma y su pluma esté en este libro. Qué interesante, porque además ella como periodista también, me imagino, conoció tu obra y qué fue lo primero que te dijo. Sí, pues cuando la leyó, me dijo, amiga, eh, tienes que contar. Entonces, pues aquí estoy contándolo a través de estas páginas, a través de este testimonio que, como bien dijiste, han hecho lo posible, lo imposible por desestimarlo, por echarlo a la basura, por que nadie se entere, pero pues bueno, creo que el problema, Luis, es que este libro ha sido impactante desde su portada, ¿no? O sea, como tú dijiste, el título ya es fuerte, la portada se me hizo muy buena, bueno, eso fue una diseñadora de la editorial, y bueno, la verdad es que son expertos, ¿no? Para estas cosas, entonces sí, creo que ya de entrada la portada del libro era llamativa,
Y bueno, pues el contenido eh, es mi verdad, es lo que yo viví y yo lo estoy contando y pues ahí yo puse que todos tenemos libre albedrío, Luis, y yo entonces puse el que quiera ver, que vea, ¿no? Jugando un poquito con la cuestión religiosa, ya sabes que ahí en Palacio Nacional les gusta mucho esto, entonces, pues yo dije, voy a además hacer una frase que tenga que ver con esto de, de las parábolas y todo esto de Jesús, que además yo respeto y creo mucho en él. Y puse ahí, quien quiera ver, que vea, y quien quiera escuchar, que escuche, ¿no? Y así ha sido, unos me han creído, otros no, otros, sobre todo los que son seguidores del presidente, pues tú ya sabes que es un sector muy agresivo, muy violento, Luis. Un sector que no tiene ninguna tolerancia, que no soporta eh, que haya un mínimo comentario sobre el presidente. Ni siquiera se han tomado la molestia de leerlo, o sea, por lo menos 2 páginas. No, 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 no. O sea, ya con la portada les fue suficiente para el linchamiento, ¿no? Y bueno, pues yo te puedo decir que antier me llegó una medición del libro que hizo una empresa y pues para mi fortuna el 60% me cree y el otro 40% pues no, ¿verdad? Entonces el libro, creo que estoy logrando mi objetivo, Luis. Y dirás tú, ¿cuál era me preguntaste creo al principio, bueno, pero ya me estoy adelantando qué había detrás de este libro, qué era el objetivo, y yo quiero decirte a ti, a todos tus seguidores, a todos quienes te ven y te leen, que el objetivo que yo persigo es simplemente despertar conciencia. O sea, no hay otra cosa, no es querer tirar al presidente, porque pues imagínate quién soy yo, o sea, nada. Es únicamente abrir conciencias entre los mexicanos y las mexicanas de quién nos gobierna, de quién está administrando México, ¿y esto por qué? Porque, pues, ¿cómo estamos, Luis? O sea, no es, o sea, no podemos negarnos y cerrarnos a los ojos a la realidad que estamos viviendo todos los días de un país que para mí, yo podría decir que es un país que está agonizante, que está terriblemente dañado, que es un país ensangrentado, que es un país que está con mucho dolor y pues yo no podía callarme mi testimonio, que es mínimo, que de verdad yo creo que es muy pequeño a lo que verdaderamente saben los actores que fueron más cercanos y que tuvieron que ver ¿cómo se llama? Pues en encumbrar a Andrés Manuel López Obrador hasta que llegara a la presidencia, ¿no? Eso es lo que yo te puedo. Sí, de hecho, déjame decirte, yo te puedo dar mi opinión con base en las que he leído. Me gustaría darte mi opinión como periodista y como abogado. La primera, como periodista, yo lo que creo del trabajo, ya que lo revisé, es que sí puede tener algunas inconsistencias en algunas fechas o algo, pero creo que eso es normal. O sea, nosotros que hacemos periodismo sabemos que siempre se nos va un error, por más que le revises, el editor, siempre se te va una fecha, un dato o algo, pero eso no le resta veracidad al trabajo. Y creo que al venir de una periodista profesional que estudió periodismo, siempre tenemos ese rigor de que nos preguntamos y sabemos que no nos podemos mentir a nosotros mismos. Desde ahí ya hay un criterio ético del trabajo, ¿no? No decimos, ay, voy a hacer esto por afectar a tal, sino dices, hijo, voy a hacer una afirmación fuerte, ¿cómo la sustento? En este caso, creo que tú sí logras hacer un material periodístico que se convierte en una fuente informativa porque lo viviste y me traes mucho a la mente al periodista Günter Wallraff, que es muy famoso por su obra El periodista indeseable, este periodista alemán que se encubría, se metía
a las fábricas a ver cómo maltrataban a los obreros y después publicaba sus reportajes. Este es un caso parecido, ¿no? Una mujer que está dentro de una maquinaria política, se entera de cosas que no le parecen correctas, todavía no podríamos determinar hasta qué punto la ilegalidad de estos actos, porque eso ya sería cuestión de revisar acto por acto. Ahí sí ya cuando dicen, es que pruebas, o bueno, dices, espérate, ¿qué tipo de pruebas podríamos esperar? O sea, en ese momento, me imagino yo, pues tú vivías con César como tu pareja y ni modo que si veías que traía una maleta de dinero, le dijeras, a ver, párate ahí, te voy a tomar una foto porque 10 años después voy a publicar un libro y voy a poner eso como prueba, ¿no? O qué otro tipo de pruebas. Además, estamos hablando de que cuando se maneja el efectivo, lo que buscaban era evitar todo tipo de rastro para que no se, para que no se pudiera delatar. Pero esa es mi percepción como opinión en la obra en materia periodística. Creo que sí es un texto bien logrado, una crónica de manera a título personal, ¿no? Siempre escribimos la crónica en tercera persona, lo haces en primera persona, narras hechos, pones muchos actos de la historia y que por eso creo que tiene ese 60% de veracidad, porque creo que todos los hechos que están ahí son veraces. Y te voy a decir algo, nosotros que hemos cubierto la ciudad desde prácticamente que empezó la era democrática del PRD para acá, incluso en la mesa que tuvimos de análisis con compañeros periodistas como Arturo Páramo, Osorio, Cuenca, que también han cubierto todo el tiempo la ciudad, decíamos, a ver, lo que va a salir ahí es verídico. No sabemos qué tanta prueba, hasta dónde se puede, pero lo que se va a decir ahí es verdad. Es verdad, ¿no? Y por eso creo que tiene ese valor como texto periodístico y se vuelve una fuente informativa y un reportaje cuando ya logras exponer eso. Además, no hay que perder de vista que también haces entrevistas, porque creo que eso se pierde de vista, que también entrevistas a personajes que, como dices, se han empezado a atrever a delatar, a decir, a ver, sí, yo participé también en esa trama, hubo cosas ilegales y ahí están, ¿no? Y pones a personajes que estuvieron ahí como pues un dirigente del mismo PRD en su momento, cuando militaban en el PRD. Y ahora, ya en la parte como de abogado, yo diría, uno de los grandes riesgos al que te podrías estar enfrentando es el tema del daño moral. ¿Te han ahí querido atacar por esa vía de decir, es que está afectando nuestro honor, ¿no? Que es una manera que han ahora buscado mucho los políticos para frenar a las investigaciones periodísticas y hacerlo ya más bien como un tema de acoso judicial. Es decir, bueno, vamos a decir, no tiene pruebas, pues entonces vamos a... Pero creo que también fuiste muy cuidadosa en la redacción para en esta parte oye, no voy a incurrir en un daño moral, ¿no? Seguramente habrá quien sí quiera irse por esa vía, pero hasta el momento ha habido alguien que quiera aplicar por esa vía. No, hasta ahorita no he tenido yo ninguna eh, eh, reacción de ese tipo, nada, más que lo que te digo de comentarios. Fíjate que tú eres economista también, No, nada más ¿no? abogado, abogado y Abogado. Ah, bueno, pero sabes también de números, ¿no? Y bueno, de lo que comentabas sobre algunas inconsistencias, déjame decirte que lo traté de hacer lo más cronológicamente que pude, porque yo nada más hablo de lo que yo vi que se hacía aquí en la Ciudad de México, porque yo no salía a las giras, Luis, o sea, yo no fui con ellos a ninguna, ¿no? O sea, y llegó el momento en que dejé de ir a las famosas asambleas, también por lo mismo de que me di cuenta, pues realmente cómo era este personaje y, y entonces yo empecé a apartarme de todos ellos y a marcar mi diferencia y decir, no, o sea, yo no puedo estar dando estas cosas. En el libro yo narro pues las varias donde siempre le advertía que su jefe no era la persona que decía ser, ¿no? Y bueno, mm, te puedo asegurar, Luis, que yo a César nunca le vi una maleta en la mano con dinero. eh, Jamás en los años que estuvimos juntos, que fueron muchos, nunca vi
que él cargara con dinero en efectivo. Él hacía el papel de vocero del candidato y no solamente de vocero, la hacía de todo, Luis. Era, era un todo para Andrés Manuel, ¿no? Entonces, pues prácticamente yo creo que la relación mm, de César fue más con él que conmigo, ¿no? O sea, éramos una pareja hombre-mujer, pero pues realmente el presidente es un hombre que controla todo y pues también controla a las personas. Entonces, pues el tiempo a él no le importaba si tenías una pareja o si tenías hijos o no. Él quería que estuvieras con él al 100%, que fue lo que pasó con César, ¿no? Yo cuando decido escribir este libro, tenía algunas dudas todavía y entonces por eso recurrí a las entrevistas para clarificar, ¿no? Y decir, a ver, cuénteme de aquella ocasión en que esto y esto y esto accedieron muy bien, porque pues es que el presidente tiene muchas personalidades. O sea, ya cuando te das cuenta de que, de que es un hombre muy difícil, pero como es muy carismático y es un hombre con una labia muy, pues ya sabes, o sea, le sale hacia flor de piel y además tiene ese don que no hay que quitárselo de convencer a las personas y hacerlas creer verdaderamente lo que él quiere decir, ¿no? Lo que quiere que la gente consuma y que se quede con eso. Entonces, su personalidad de no traicionar, no mentir, no robar, o sea que finalmente fue un mantra, acuérdate que lo hizo así, ¿no? Como un mantra ya. Y entonces pues yo empecé a ver eh, cuestiones que a mí me golpearon mucho. Yo soy una mujer sensible, muy sensible, digo, sí, defiendo animales, imagínate que para mí es una pasión también toda esta situación que yo vi, por ejemplo, cuando el linchamiento que le hicieron a Cuauhtémoc Cárdenas en Reforma, se me hizo lo más injusto y lo más cruel haberlo aventado a la jauría y que todo el mundo le gritara traidor y casi, casi sucediera eso de que avienta piedras, casi ya si nos vamos a lo bíblico, era verlo ahí entre esa multitud de gente que le gritaba tan feo y lo insultaba y él aguantando porque había quedado de ir el candidato en ese momento a sumarse a esa marcha que iba a llegar hacia el Zócalo. Y bueno, él decide quedarse en el Zócalo y dejar a Cuauhtémoc Cárdenas acá ante la furia de estas personas que lo consideraban traidor al presidente, ¿no? En aquel entonces al candidato. A mí me dolió mucho, mucho, mucho. Entonces dije, no, esto ya es un golpe, o sea, no es lo que él dice, sí pide lealtad, pero él no sabe darla. Una de esas cuestiones que me hizo, pues, ver quién era. Luego se viene el caso del News Divide. Estoy hablando de las cuestiones de traición, ¿no? Porque bueno, es un tema que casi no se ha tocado, porque pues todo mundo nos vamos, como dice el libro, el rey del cash, pues bueno, me han preguntado mucho de lanzamiento, que es muy importante, pero esa otra personalidad de la traición, ¿no? Entonces, pues eso del News Divide yo lo viví muy cerca, muy, muy cerca. Yo trabajaba con Joel Ortega, tú lo sabes, y me tocó el momento de esa noche, cuando mueren esos jóvenes en esa discoteca y cómo dejaron a Joel. Para mí, yo siento que fue un chivo expiatorio, se me trabó la lengua, una víctima, Luis, porque realmente Marcelo, que era el jefe de gobierno, pues quería seguir siendo el jefe de la policía y entonces él ordenaba operativos y todo. Y bueno, este es fallido, se mueren esos muchachos y se mueren algunos oficiales y entonces pues ahí viene la cuestión política de que quién iba a ser el candidato y ¿sabes qué? Pues sabes, sacrifican a Joel y le dicen pues
Ni modo, compañero, amigo, hermano, porque la palabra hermano es bien peligrosa entre ellos, ¿eh? Cuando te dicen hermano, ya es porque te van a dar una puñalada. Entonces, pues a él lo sacrificaron y dicen, oye, pues sabes que te quedas calladito y te vas a echar la culpa y pues con eso ha cargado el ingeniero. Yo no soy dueña de sus silencios, yo estoy contando lo que yo vi, ahí está narrado, entonces es otra personalidad de cómo el señor no es leal a las personas que le han servido, ¿no? Y bueno, pues de eso saltas tú a la situación del dinero, del financiamiento, de cómo desde que entramos al gobierno, pues fue estar dando dinero en efectivo, el famoso moche que nos hacían a los trabajadores. Y bueno, pues a mí también me tocó, Luis, o sea, yo no fui exenta de ese moche que Nadie te nos lo contó. Nadie me lo contó, fuimos víctimas muchos y creo que hay cantidad de gente que ya ha hablado sobre eso y que ha dicho efectivamente nos quitaban un porcentaje, que oye, quien trabaja lo hace por necesidad, Luis, ¿no? O sea, nadie, yo creo que difícilmente habrá alguien, a lo mejor los que son muy ricos, bueno, pues pueden hacerlo por hobby, ¿no? Y no creo, lo hacen también porque entre más tienes, más quieres, ¿no? Y bueno, pues tener que dar una cantidad, aportar una cantidad de tu salario, pues sí pegaba, Luis, porque tienes hijos, porque tienes que mantener la familia, y era ya pues quincenalmente, sí, sí molesta, y a muchos nos molestó esa situación. Les funcionó lo que hicieron en el gobierno del Distrito Federal, ese esquema que hicieron de quitarnos un porcentaje, y pues ya lo trasladaron a la campaña, Luis, pero pues ya lo dimensionaron, ¿no? O sea, ya fue a grandes escalas pues yo no soy economista, me dicen pruebas, pruebas, o sea, es tan ilógico que pidan cosas así, personas que supuestamente tienen un nivel, pues, cultural o, no sé, alto, en el sentido de que me exijan pruebas cuando saben que el efectivo no deja pruebas, ¿no? Y por eso lo utilizaron, precisamente porque pues tú usas dinero efectivo, cash, y no lo puedes rastrear. Y bueno, tampoco vas a pagar impuestos porque la autoridad no está enterada de que estás manejando dinero. Que a mí también eso me extraña, Luis, porque te digo, o sea, a ver, ¿quién hace una campaña presidencial con 200 pesos que decía que siempre traía el presidente, ¿no? Pero Claro. deja de eso, o sea, ¿por qué el gobierno federal? Y yo lo digo ahí y yo me lo sigo preguntando, siendo el opositor más fuerte en tanto para Calderón como para Peña Nieto, Y que lo, espiaban tanto. pues sí, o sea, siempre viajaba y todo, o sea, que ellos no se dieron cuenta o lo dejaron pasar nomás porque sí, porque les convenía. Entonces, son cosas que no me explico cómo es posible que las autoridades federales no hayan hecho nada por descubrir o por saber cómo se estaba llevando a cabo esta campaña presidencial o qué tipo de recursos, porque pues te digo, yo no sé cuánto se pueda gastar en una campaña presidencial, pero pues ya Guadalupe dijo que habían dado 300 millones como se los dio el IFE en ese entonces, y así se lo entregaron. Fue el único documento que le dieron al presidente, al candidato en ese momento. Y yo también en el libro lo digo muy claramente, que ni le van a encontrar videos, ni le van a encontrar papeles firmados jamás a él, porque para eso tenía sus operadores, Luis. Entonces, Oye, pues ahí han salido, ¿no? tenemos que hacer una pausa, pero ahorita continuamos porque quiero ya preguntarte temas que seguramente tú sabes que tienen que ver aquí con la Ciudad de México. Claro. Entonces, hacemos una pausa y regresamos. Gracias a quienes están viendo la entrevista CDMX, como ustedes saben, estamos platicando con la periodista Elena Chávez, que está muy volcada a la fama con su libro El Rey del Cash, y por eso estamos platicando con ella, porque además ya nos venía contando temas importantes de que ella describe en su libro, es la traición, ¿no? Estos principios morales que retoma mucho Andrés Manuel López Obrador: no mentir, no robar, no traicionar, y ella nos
platicó ya un episodio de traición que también viene en el libro, que los invitamos a que lo lean y generen su propio criterio. Yo le quería preguntar a Elena, porque cuando he escuchado estas críticas que dicen, eh, es que no hay pruebas, yo les he dicho, revisen la hemeroteca, es cosa nada más de ir a la hemeroteca, de agarrar los periódicos Reforma, Milenio, El Universal, incluso yo creo que La Jornada, que siempre ha sido muy oficialista, y hay centenares de pruebas que nosotros como reporteros durante mucho tiempo siempre publicamos desvíos de las delegaciones, desvíos de recursos de las delegaciones, la Asamblea Legislativa siempre había mucho manejo de las prerrogativas que se sabía que se desviaban. Hay un episodio también que recuerdo que tú platicabas por ahí en una entrevista de que utilizó mucho al PT para la construcción del movimiento de Morena, y sí, yo recuerdo que pues no eran menos, tú dijiste que era poco, pero yo digo no eran menos porque recuerdo que tenía una bancada como de 100 diputados, lograron a través del PT, y pues 100 diputados que se sabía. Por eso yo tengo algunas dudas de que te quería preguntar hasta dónde se podría ver la ilegalidad o qué cosas ilegales tuviste, porque algunos lo manejaban como, ahorita ya la sentencia del tribunal dice, a ver, eso que hizo Delfina, de quitarle a los trabajadores, es una conducta ilícita, ¿no? Pero ellos siempre lo manejaban así como que es que se trata más bien de apoyos al movimiento, aportaciones, ya a veces incluso ha sido como la respuesta que dan, ¿no? Cuando los han captado en videos a familiares del López Obrador, es que son aportaciones para el movimiento, pero en algún momento tú nunca preguntaste o nunca dijiste, oye, ¿no se están dando cuenta que están incurriendo quizá en delitos como desvío de recursos, evasión fiscal y algún otro tipo de ilegalidades eh, que se detectaron o que se pudieron haber ahí cuadrado? Digo, ya me comentabas también esta sospecha que yo también digo, ¿qué pasó? Porque si los espiaban tanto, porque es de lo que se quejan ahorita, ¿no? Los tenían súper espiados. Si los tenían súper espiados, ¿por qué nunca se abrió una investigación formal, seria, para decir, a ver, capturarlos, hacer cateos y decir, miren, aquí está, enriquecimiento ilícito, ¿no? Desvío de recursos, porque ahorita me dirás tú, pero ¿quiénes se servían con la cuchara grande, no? Porque dices que había muchos que se servían con la cuchara grande. Bueno, pues ahí nombré algunos en el libro, Luis. Claro que sí, o sea, mira, yo cuando iba a casa de campaña, normalmente lo hacía, porque iba a comer con César, ¿no? Era la oportunidad que teníamos pues, de platicar un rato, porque te digo, pues era muy controlador el señor y lo tenía siempre a su lado. Y bueno, yo me di cuenta de ese movimiento tan extraño de tantos funcionarios, que además eran pues de nivel alto, ¿eh? O sea, yo fui servidora pública, tú lo sabes, pero mi nivel siempre fue muy bajito, Luis, o sea, yo nunca recibí presupuesto ni tenía estructura, entonces, ahí no había forma de que a mí me pidieran, apoyos. Entonces, cuando yo me doy cuenta de este movimiento, eh, pues platiqué con algunas funcionarias que tenían nivel ya de secretaría, algunos hombres también de directores generales y todo esto, y yo les dije, bueno, pues, ¿qué traen, no? O sea, ¿qué están haciendo? ¿O por qué esa, este, esa llegada aquí a casa de campaña así, casi como los Reyes Magos, ¿no? Entonces, pues ellos fueron los que me contaron que les habían pues pedido de sus secretarías, de sus direcciones, que tenían que tener que tenían que entregar dinero, ¿no? En efectivo para el candidato. Y pues que Alejandro Esquer, que era el particular y que sigue siendo el particular del presidente, pues fue el segundo, el operador, ¿no? De este dinero, porque todos se lo daban a él, Luis. Entonces, pues llegaban y resulta que cuando pasaban, ya los recibía Alejandro Esquer con con su hoja de cuánta estructura tenían y cuánto presupuesto, o sea, imagínate, o sea, a ver, tú tienes tanto, y de aquí, pues te toca dar tanto. Entonces, pues ellos nos así como que, ay, en la torre, ¿no? O sea, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, ellos sabían exactamente
cuánto manejábamos y cuánta estructura. Entonces, pues si no nos alcanzaba, teníamos que recurrir a la creación de nóminas infladas o programas inexistentes, nuevamente el recorte de salarios, y eso fue lo que propició pues tanta corrupción, Luis. Realmente no era de que quisieran voluntariamente dinero, creían en ese entonces. Te estoy hablando pues de lo más pesado, Luis, sería del 2006 al 2012, que fue cuando verdaderamente fue el saqueo, que era Marcelo Ebrard, era el jefe de gobierno, y bueno, pues ahí fue cuando se volcaron totalmente a sacar dinero de las arcas del gobierno, de las secretarías y de los órganos independientes autónomos, ¿no? Como RTP y como el Metro. Y entonces, pues, ese instinto que tenemos, pues me llevó a preguntarles, a platicar, y claro que les dije, oye, pero pues esto como que es totalmente ilegal, ¿no? Pero tú sabes que al señor no se le puede decir que no, Luis. O sea, incluso ahora lo estamos viendo, ¿no? El que dice que no, pues se va para afuera, o si dice que no, sale, pero se convierte en enemigo inmediatamente, ¿no? Y lo mandan al lado conservador, donde yo ya estoy, por cierto, ya formo parte del ala conservadora de este país, ¿no? Imagínate. Entonces, pues eso fue lo que ocurrió, y era, yo pienso que había una mezcla, Luis, entre esos funcionarios de, de tener fe en ese personaje, de creer que él era quien verdaderamente iba a hacer algo por el país, y que de esa izquierda de justicia, ¿no? En la que muchos, pues, creímos. Yo te digo, yo defiendo animales y para mí la justicia es algo que me pesa mucho. Entonces, yo veía esa situación en muchos de ellos. No, es que el país lo merece, el país lo necesita, y no sé qué, pero también estaba el otro lado de esas personas que sabían que operando de esa manera, o ayudando o dando ese dinero en cash, pues también se iban a beneficiar políticamente, Luis, porque tampoco lo hicieron por ser piadosos y, ay, no, no, que llegue él y el presidente, no. O sea, también tenían sus intereses personales. Y digo, tan es así que pues ahorita tienen cargos importantes en el gobierno federal, ¿no? Y ahí están, y siguen aspirando a hacer más de lo que son. Y bueno, pues imagínate, yo no acuso, yo no digo, no tengo menos ahorita, no me atrevería a decir este, cómo se están manejando los recursos, pero pues si en ese tiempo lo hicieron así, ahora que además no hay rendición de cuentas, Luis, no hay transparencia. O sea, no sabemos nada realmente. ¿Dónde están los recursos de los fideicomisos que, sobre pretexto de la corrupción, quitaron? ¿Dónde está el dinero? ¿Se mandó a las obras emblemáticas del presidente? ¿O dónde está? O sea, es, solamente ellos saben lo que han hecho con tanto dinero. O sea, no hay forma de que nosotros los mexicanos podamos saberlo, porque no quieren, no son transparentes. Creo que ya incluso ahora hasta para pedir una información que lo haces a través de transparencia, ya te la niegan. O sea, ya no hay forma de saber nada. Entonces, pues eso es, entonces yo te digo, era el amor y la fe hacia un personaje que creían, pero también era la conveniencia de encumbrarse y tener poder, y también ser poderosos, y tener dinero. Esa es la verdad, Luis. O sea, ¿para qué lo niegan? Pero tú sí podrías afirmar con lo que viviste y con lo que sabes que entonces la Ciudad de México se utilizó como caja chica para todo este movimiento que puede tener fines buenos, ¿no? Al final del día. Totalmente, o sea, lo he dicho, o sea, el gobierno del Distrito Federal, que así se llamaba en aquellos años, acuérdate, fue el más saqueado, pues, el más saqueado. O sea, hubo,
dinero de Michoacán, de Guerrero, de municipios muy pobres de aquí del Estado de México, pero de donde más dinero se dio fue del gobierno del Distrito Federal. O sea, Marcelo llegó Y las a- delegaciones, porque y acuérdate también, también, o sea, uno de los personajes claves es René Bejarano, y sí, hubo un tiempo en el que gobernaban prácticamente todas las todo, delegaciones de la Ciudad de sí, México. todo. Y Y de el ahí, Congreso, y la Asamblea, acuérdate también, y a siempre, la Asamblea, siempre tenían ese control de disposición de a los delegados ir a dejar así es. dinero para, que digo, lo pueden, ahorita lo pueden, son hechos que a lo mejor mucha gente dice, ¿y por qué no se persiguen? ¿Y por qué no va a haber justicia? Dice, sí, pero es que son delitos que ya prescribieron, que en su momento incluso hubo denuncias, pero que no trascendían porque se protegían aquí en la Ciudad de México. Pues Por, porque ellos mismos tenían el poder, ¿verdad? como está Sí, tenían sucediendo ahora. el poder Ujú, totalmente, como ahora, ujú. pero ¿tú no crees que se haya perdido, o sea, que más bien se haya perdido ahí, que sí la causa haya sido en su momento justa, pero con esta falta ética, quizá con mucha ignorancia o con perversidad de lo que se estaba haciendo? Mm. Pues mira, yo creo que la ambición los perdió. O sea, definitivamente a lo mejor iniciaron con una causa de querer, o sea, gobernar este país, pero pues yo por lo que vi, Luis, y por la forma en que se condujeron todos, realmente la, la ambición los volvió locos, como dice el presidente, y esa causa justa fue lo que menos les importó, ¿no? Y ya era el deseo, esa obsesión enfermiza por llegar al poder y por hacer lo que están haciendo, mi Luis, porque realmente esta transformación que nos prometieron, pues ha sido todo lo contrario, estamos muy mal, más de 136,000 muertos, Luis, con la guerra hasta de abrazos, ¿no? Y protección a los delincuentes. Lo que estamos viendo con el ejército, eso es peligrosísimo, lo de línea ahora. Entonces, ¿cuál causa justa? O sea, ¿dónde está la justicia de esa izquierda que ellos perseguían? Dime, ¿dónde está? Si hay más pobres, Luis, ahora somos más pobres que antes y que no le echen la culpa a la pandemia. O sea, no, no es cierto. O sea, son las políticas equivocadas que se están llevando a cabo en este gobierno porque han echado a correr a los inversionistas, porque han querido acaparar todo. Entonces, realmente la justicia, las causas justas, pues murieron en aquella época, ¿eh? O sea, yo creo que se quedaron ahí en algún sueño porque verdaderamente la ambición los perdió a todos, Luis. Sí, ¿y tú cómo explicas esta actitud que han tenido ahora? Porque vemos que hay como que mucho coraje, como contra todos, ¿no? O sea, ¿y cómo estás cuidando tu trabajo también para que no de repente te quieran poner ya del lado de la derecha o que también sea útil para el lenguaje de la derecha, ¿no? Porque todo esto se presta mucho a una campaña de propaganda y de decir, miren, ahí está, y ya desvirtuar quizá lo que sí tú estás persiguiendo de fondo, que es justicia, o sobre todo como dices, que mucha gente despierte, no tanto para derrocar un gobierno, sino para exigirle a un gobierno, que esa es su obligación de la ciudadanía, exigirle a un Así es, gobierno que sea congruente, que, exacto. por ejemplo, si ellos dicen que no hay que mentir, que no hay que robar, si han sido tan agresivos con los contribuyentes, ¿no? Han sido muy también agresivos con toda la oposición o con cualquier opositor, han sido muy agresivos. Pero tú, ¿ese rasgo ya lo veías desde siempre o es parte del poder? No, yo creo que ya en aquel tiempo él ya daba a conocer esa personalidad, esas características, ¿no? Y bueno, pues al asumir el poder, pues completamente se sintió el rey de este país. Y me acuerdo, Luis, que dijo que, no sé si te acuerdas, que dijo que los mexicanos íbamos a decidir si pagábamos o no impuestos. ¿Sí te acuerdas? Dijo, Sí, no, ustedes, los que quieren pagar, yo voy a confiar en ustedes.
pues Luis, es una persecución terrible fiscal contra los contribuyentes, en serio, y a quienes más persiguen, pues son a los medianos, a los de la clase media, que son quienes verdaderamente sostenemos a este país. Y bueno, y pues le ha funcionado el dividirnos, es algo muy triste, Luis, y muy lamentable porque al Señor le ha funcionado generar este sector de personas que son sumamente violentas y contra los que pueden levantar la voz y exigirle al gobierno cuentas, porque pues finalmente tenemos el derecho a exigirle cuentas al presidente porque pues es el administrador, le dimos el voto. Y entonces, eso que ha hecho de dividirnos nunca se había visto, Luis. O sea, éramos un pueblo solidario, tú lo sabes. O sea, pasaban cuestiones gravísimas como en el 85 y todos nos sumábamos. Siempre ha habido corrupción, los gobiernos han robado a manos llenas, cínicamente, sí, pero el país se movía y los mexicanos nos abrazábamos. Ahora dime eso, el país no se mueve y nos odiamos, Luis. Y entonces el señor está en Palacio Nacional metido, pero pone una muralla para defenderse de las mujeres, Luis, porque realmente de quien se defiende son de las mujeres. Nos tiene, no nos quiere, o sea, eso es lo que yo siento, que no nos quiere, porque a lo mejor somos las que más lo hemos cuestionado, ¿no? Y hay una incongruencia en todo esto terrible en su forma de ser, de prometer, pues por eso digo que nos ha engañado y nos ha traicionado, o sea, estamos viviendo un momento muy crítico y yo creo que muy peligroso, Luis. Y si no despertamos, no, no sé qué va a pasar con México. ¿Tú ves una salida? Porque, digo, si utilizando el presupuesto de la Ciudad de México lograron este movimiento que, digamos, cautivó a muchos, ¿no? Digo, Ujú. yo en parte también, yo lamento mucho eso, que digo, a mí me gustaba ese movimiento o ese Andrés Manuel López Obrador cuando decía, vamos a ser amorosos, vamos a hacer la paz, ¿no? Yo no entiendo, por ejemplo, ahora que dicen, vamos a militarizar México porque, pero dice Claudia Sheinbaum, pero a diferencia de Calderón, nosotros utilizamos el ejército para hacer la paz, estamos pacificando, pero yo no concibo a ninguna persona que pueda tener el interés de pacificar México si todos los días se levanta a agredir a quien sea. Pues dices, o sea, yo vería mejor ese discurso amoroso que tuvo muy pegador en la segunda campaña, incluso ese pragmatismo que tuvo para Vengan lograr. a mí todos. Sí, Sí, porque cuando logró 30 millones, a ver, perdón, logró 30 millones, pero porque metió a la bolsa a mucha gente que no milita con él, o sea, así no es. sabía nada de ese movimiento, ¿no? Pero que confiaron porque dijeron, a ver, creo que tiene razón todo lo que promueve, porque todo lo que decía es bueno, ¿no? Vamos a hacer Ujú. justicia para los más pobres, vamos a, digo, esta parte de los impuestos, ¿no? Vamos a pacificar México, todo el mundo decía, claro, pues eso es lo Pues que... es que, Luis, realmente creo que el señor es una narrativa y Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno, es una copia bien hecha, ¿no? Del señor. Es otra narrativa que sale todas las mañanas o está esperando a ver qué dice el presidente para luego ir y decir lo mismo. No tiene ni siquiera una personalidad propia, no tiene un discurso propio. Lo que dice el presidente, ella lo repite. Es lamentable lo que estamos viviendo. Realmente, yo sí creo que es Claudia, así como dice su eslogan, sí es Claudia, y sí hay una salida, Luis. Eh, Vamos a esperar, como somos los mexicanos, y respetamos las leyes y más toda la democracia, o sea, el presidente fue electo democráticamente por un periodo, ¿no? Entonces, que cumpla con su periodo, termine y pues que se vaya. Y la salida que yo le veo a esto es que el voto, Luis,
Por eso es muy importante cuidar el INE, porque mira, el voto es nuestro poder, es lo más grande que tenemos y es el que permite que, eh, que le demos entrada a un personaje al poder, pero también con nuestro voto le damos la salida. Entonces, si no despertamos, Luis, que es lo que yo he tratado de hacer con este libro, concientizar a la gente de que su voto no se lo den a alguien que simplemente va a ser un títere del presidente, que simplemente se va a llegar, pero que el va a mover los hilos, va a seguir siendo el Andrés Manuel López Obrador desde donde esté. Yo no sé si a lo mejor quiera seguir siendo inquilino de Palacio Nacional, porque te acostumbras a los lujos que da el neoliberalismo, ¿no? Y ya, pues a lo mejor dice, no, pues ya me gustó y aquí compartimos, pero si logramos esa conciencia, Luis, y vemos que cómo están las cosas y que esta señora que hoy es nuestra jefa de gobierno y que la ciudad tampoco está para presumirla, entonces hay que con el voto no darles la entrada y sí darles ya la salida, Luis. Creo que eso es lo único que tenemos. ¿Y a quién rescatarías tú del movimiento? ¿Tú crees si hay gente ahí ética, que esté, pero que no pueda? Digo, ha habido muchas renuncias, ¿eh? De gente que creía, como dices tú, y que solita se ha venido. Pareciera que se va quedando como un grupo ya el original, ¿no? El selecto. Es que ese grupo que está muy cercano, que es el compacto, yo creo que ese grupo es el que le ha hecho daño a este país, ¿no? Entonces, yo creo que hay gente valiosa en Morena, pero está en puestos de nivel bajo, ¿no? O sea, que no tienen decisión. Entonces, yo sí creo que todos esos personajes que rodean al presidente, eh, híjoles, no los veo yo con una buena, ¿cómo te diré? Con entraña, podría decirle, de decir, ¿sabes qué? ¿Me importa el país? No, o sea, realmente no. O sea, ellos quieren hacer seguir en el poder y que este señor tenga su maximato para seguir, pues moviendo este país y no va a terminar le falta poco tiempo ya para terminar y para hacer su transformación del que habla el presidente, no le va a dar tiempo, Luis, no le va a dar tiempo. O sea, ya hubo mucha destrucción, mucha, ¿no? Pero todavía se levanta con ganas de seguir viendo a ver a quién más. A mí me preocupa mucho el INE y me preocupa mucho el ejército porque, bueno, realmente ahora te pones a pensar quién gobierna, si es el presidente o si es Crescencio Sandoval, ¿no? O sea, pues estamos viendo las cosas, o sea, no estamos hablando de, del país del nunca jamás, o sea, ahí está la realidad, ahí está, es lo que nos amanecemos todos los días con cosas terribles y todos los días vemos en los periódicos, como dices tú, que son los que informan y los reporteros que se andan ahí investigando y con mucho trabajo, pues todas las desviaciones que hay, ¿no? Y todas las cosas de contratos que entregan sin licitación, o sea, adjudicaciones directas de miles de millones de pesos. No, es terrible. O sea, yo creo que sí creo que hay gente en Morena que es buena, pero están abajo, Luis, son son soldaditos, y yo los de arriba los veo, no, yo al menos ninguno de las corcholatas del señor, que además es un adjetivo hasta ofensivo, ¿no? Corcholatas, porque pues, la corcholata finalmente siempre termina en el piso y, y a mí sus corcholatas no me gustan, o sea, no le harían bien a este país, Luis. Aquí la situación es que tampoco en la oposición vemos nada, entonces, pues, Pero ¿no crees tú que Marcelo Ebrard ya está formado y que ha sumado incluso o es bien visto por actores de la derecha? Y que incluso dentro del movimiento como que le tienen miedo porque dicen, es que si llega... pero te voy a decir algo, Luis, o sea, y siendo súper sincera, acuérdate toda esta etapa, desde 2000.
6, cuando perdió ante Calderón el presidente López Obrador, en la siguiente encuesta se hicieron una encuesta interna, acuérdate, para ver quién iba a ser el candidato, si Andrés o Marcelo. Y se dice, yo ahí lo escribo en el libro, bueno, que salió Andrés a decir que la había ganado, pero que quien realmente ganó fue Marcelo y no se la dejó. Entonces, por eso fue el enojo cuando cortó el cash y dijo, pues me enojé y les voy a cortar la ayuda. Y no lo va a hacer presidente. Marcelo jamás va a ser presidente por Morena. Y él lo sabe, Luis, porque Andrés sabe que si le diera la candidatura a Marcelo Ebrard, en ese momento haría lo que le hizo Miguel Ángel Mancera a él. ¿Sabes qué? Cortaría con Andrés Manuel y entonces asumiría ya su papel como él quiere ser, ¿no? O sea, yo no lo veo como títere del presidente, entonces no lo hará, a él no lo hará candidato, ¿eh? O sea, y a lo mejor por movimiento ciudadano que pudiera hacer, o sea, yo no creo que le alcanzaría. Marcelo es más, si él se atreviera a desafiar al presidente de decir, ¿sabes qué? Me voy a otro partido y voy a ser candidato por otro partido, le van a poner el pie en el cuello y le van a volver a sacar la línea 12 y muchas otras cosas. Entonces, no está, no, la verdad es que la política está fea, está ahorita, este es un momento muy, muy feo y muy, muy peligroso para todos nosotros. Es lo que yo les digo a quienes te ven y a quienes te leen diariamente aquí en esta Ciudad de México, que tengamos cuidado, que reflexionemos sobre lo que estamos viviendo, que si no han leído el libro, pues léanlo, que saquen su propio criterio, que si no me creen es válido, también, pero que no se queden con la duda, porque la ciudad no merece lo que estamos viviendo, el país menos, y pues está en nuestras manos hacerlo diferente y rescatarlo, ¿eh? Ahora sí se oye como si cuando yo digo hay que rescatar a un perrito, pero sí, o sea, de verdad el país es como un perrito que está ahí en pleno sufrimiento y no vemos quién lo pueda agarrar y decir yo lo voy a rescatar, porque híjoles, creer en los políticos está bien difícil. ¿Y no crees que la ciudad ya despertó o va despertando? Bueno, o sea, creo que aquí estamos más politizados, eso definitivamente, ¿no? Pero acuérdate que va a haber compra de votos. Y tienen los recursos y tienen los operadores. Y luego, pues, las personas que no tienen esa conciencia cívica, porque también es la verdad, pues venden su voto muy fácilmente. Entonces, aquí nosotros que vivimos en esta ciudad tendríamos que hacer mucha labor, como pasó en las intermedias, acuérdate, que hubo una unión, pero fuerte y en todos lados hubo un movimiento de hablar y de decir aquí, 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 por eso es que perdieron muchas alcaldías, ¿no? Si no hubieran ganado otra vez, pero pues sí somos más politizados y nada más es que hay que esperar que nos presenten una candidata o un candidato bueno, Luis, para saber por quién vamos a apostar y no vaya a ser que nos volvamos a equivocar. Eso ya no nos lo podemos permitir. Claro. ¿Y qué sigue? Ya estamos por terminar. Me gustaría que nos dijeras qué sigue para ti, que bueno, regresas muy fuerte al periodismo, pero también sabemos que la política la traes ahí en la sangre, Ah, te interesa ah, generar cambios, pero ¿qué sigue, no? ¿Qué pues viene? mira, yo quisiera seguir escribiendo libros, porque ahí no hay censura. Eh, Traigo por ahí un proyecto ya de investigación, y por supuesto quisiera seguir ayudando a animales. Eso es para mí una misión en esta vida y tener la posibilidad de hacerlo me haría muy feliz. Escribir y al mismo tiempo ver por mis animales y pues tratar dentro de mis posibilidades como
como somos tú y yo periodistas que tenemos pues a lo mejor el don de informar y hacerlo a través de esto, pues que la gente sepa exactamente lo que va a hacer, ¿no? Creo que como periodistas esa es nuestra responsabilidad, denunciar a través de lo que hacemos en nuestro trabajo, de la investigación, de los testimonios, aunque los quieran desestimar, bueno, pues ahí están y ayudar a que este país y esta ciudad camine. Eso es lo que me gustaría a mí hacer. ¿Habrá una segunda versión del libro? O, oye, ¿y no hay ofrecimientos de que alguien vaya a querer hacer denuncias y que te quiera llevar a ti como denunciante? Eso no ha pasado. No, o sea, yo no he ido con ningún político, Luis. O sea, es difícil que tú puedas evitar que usen un libro políticamente o para sus fines, porque ¿cómo lo haces? O sea, no, yo he leído y he visto, ¿no? Pero yo no he ido, me invitaron al Senado y no he ido, no está dentro de mis planes. Este testimonio es totalmente ciudadano, no soy de la derecha ni de... Es más, yo te juro que yo sigo siendo izquierdosa, tengo, mi alma sigue siendo así, yo sí creo en la justicia y creo en que debemos ser personas bondadosas y ayudar, o sea, pero no, Luis, nadie me ha ofrecido nada de eso, y aunque lo hicieran, no va para mí, o sea, no es lo que yo quiero, para mi vida no, ya tuve experiencia, créeme que aprendí, me costó, fue fuerte, pero sí aprendí lo que me puso la vida enfrente. Muy bien, pues te agradezco mucho que hayas querido platicar con nosotros, con la audiencia de Capital CDMX y valoro mucho, creo que también muchos del gremio de la Ciudad de México valoramos mucho tu valentía por haber hecho este trabajo periodístico, esta crónica en primera persona que retrata, que sabemos que también no quiere como tal o como han dicho quienes se sienten agraviados, solo busca perjudicar a alguien en particular, sino abrir una realidad, un nuevo diálogo, un nuevo debate y sobre todo con esta intención de que mejore la sociedad civil. Creo que es lo que aspira este país tan, tan roto, un país roto y una ciudad tan rota, aspira a este cambio y a este despertar de conciencias, más allá de quizá esta nueva lógica de entender la política de una mejor manera, ¿no? De esta ambición donde ya el dinero lo transforma todo. Así es, Luis. No, pues yo soy la agradecida contigo de que me hayas dado la oportunidad de platicar, de conversar sobre todo esto que está pasando y que, bueno, la política no podemos sustraernos porque desgraciadamente, pues, mm, nos gobierna, ¿no? Pero yo te agradezco mucho porque cuando una periodista o un periodista está visibilizado, corre menos riesgos, ¿no? Y siento que es mi caso, el que yo me hayan arropado a raíz de este libro, los medios, ciudadanos, artistas, eso me ha protegido, Luis, y porque pues cuando no te visibilizan y nadie sabe dónde andas o qué estás haciendo o haces algo que les incomode, pues ahí están los resultados, cuántos periodistas han matado. Entonces, te agradezco muchísimo que me des voz, que me des vista y que sepan todos que aquí ando y bueno, que me estoy cuidando y que espero que no pase a mayores. Que así sea y seguramente te irá muy bien. Por ahí estaremos ya después leyendo quizá nuevas etapas o incluso otros libros, porque sabemos que te gusta escribir, entonces seguirás escribiendo de otros temas, quizá no tan complejos, pero que seguirás ya haciendo esta carrera de periodista y de escritora. Muchísimas Así es. gracias, de verdad, y cuenta con ello para estar aquí siempre dialogando en temas que le sirvan a la ciudadanía y que fortalezcan la democracia. Muchas gracias, Luis. Te mando un abrazote. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias por seguirnos aquí en la entrevista CDMX.